Existe un estereotipo sobre muchas personas de que son ruidosas y que gritan porque son fuertes o intimidantes, pero muchos de ellos lo hacen porque es la única forma que tienen de no romperse en silencio. Hola amigos, yo soy Kakome y el día de hoy hablaremos sobre Inosuke, un hombre que no es salvaje por elección, ya que nunca tuvo otra forma de existir, porque cuando nadie nunca te enseña a hablar, podrías terminar aprendiendo a rugir, y cuando nadie te enseñó a sentir, podrías terminar confundiendo cada emoción. Cuando vi Inosuke por primera vez, lo más fácil fue reducirlo a lo evidente. Es agresivo, impulsivo, ruidoso y casi un animal. Alguien que parece vivir solo para pelear, que no entiende normas y no encaja. Pero ese fue mi error inicial. Inosuke no es para nada un personaje simple. Pensemos en él como en un mecanismo de defensa caminando. Es una reacción constante a un entorno que nunca le dio espacio para hacer otra cosa. Y es el resultado de una vida que no tuvo margen para desarrollarse de forma humana. Inosuke no creció en un entorno humano a diferencia de tú y yo. No tuvo una figura que le enseñara qué es el afecto, el cuidado y el amor. No hubo palabras, guía o estructura, solamente supervivencia, instinto, decisiones rápidas y consecuencias inmediatas. Literalmente, el mundo salvaje donde cada error podría costarlo todo. Y cuando un niño crece sin eso, su mente no se desarrolla de una forma normal. Básicamente se adapta, se reconfigura, se endurece y se fragmenta en funciones básicas que priorizan sobrevivir por encima de comprender, y de hecho se vuelve imposible para esa persona reintegrarse a la sociedad. Pero estamos hablando de un anime, así que obviaremos ese pequeño detalle. Inosuke se protege incluso antes de entender por qué necesita hacerlo, porque en su realidad cuestionar es un lujo que no existe, ya que el cerebro humano, especialmente en la infancia, necesita apego, seguridad y alguien que le diga estás a salvo, alguien que funcione como punto de referencia emocional y que ordene el caos del mundo y le dé sentido. Y sabemos que él nunca tuvo nada de eso. Ser criado por animales no es solo un detalle curioso, es una estrategia disfrazada de rareza, es una anomalía emocional que marca cada aspecto de su conducta, una desconexión profunda entre lo que siente y lo que puede llegar a entender, porque sí, sobrevivió, pero sobrevivir no es lo mismo que desarrollarse, no es lo mismo que aprender a ser una persona. Su forma de comunicarse, su forma de reaccionar, su forma de interpretar el mundo, todo está construido desde una lógica completamente distinta donde no existen los matices emocionales, donde todo se reduce a peligro o supervivencia y donde no hay espacio para la duda o la introspección. Para él, como con los animales salvajes, el contacto no es afecto, es amenaza o dominio. La cercanía deja de ser compañía para ser invasión. El silencio no es paz, es alerta constante. Y el dolor no es algo que se procesa, más bien se ignora o se combate. Y la vulnerabilidad simplemente no existe como una opción, porque nunca fue una posibilidad segura. Por eso grita, por eso pelea y por eso necesita imponerse constantemente. No como un acto de arrogancia, sino como una necesidad casi biológica de mantenerse a salvo, de reafirmar su lugar en el mundo que siempre fue hostil, porque en lo salvaje si no eres fuerte desapareces, y desaparecer nunca fue una opción. Inosuke no busca ser fuerte por orgullo, busca ser fuerte porque su mente asocia debilidad con peligro, con abandono y con la posibilidad de no sobrevivir un segundo más. Cada grito es una barrera que levanta entre él mismo y el mundo, una forma de evitar que algo lo atraviese. Cada ataque es una forma de mantener el control sobre algo que nunca pudo controlar. Cada desafío es una manera de asegurarse de que nadie puede acercarse lo suficiente como para herirlo, ni física ni emocionalmente. Pero aquí es cuando todo se vuelve realmente triste, porque detrás de toda esa agresividad no hay odio, hay confusión. Una confusión profunda, constante, silenciosa, que nunca se detiene. Una especie de vacío que no sabe cómo llenar. Hay una incapacidad total de entender lo que siente, de ponerle nombre a lo que ocurre dentro de él, de identificar entre rabia, miedo, frustración o incluso afecto. Inosuke no sabe lo que es la tristeza en términos emocionales complejos, pero la siente en forma de inquietud, de inconformidad y de una energía que nunca desaparece, como si siempre estuviera listo para algo que no sabe identificar. No sabe qué es la soledad, pero vive en ella, la respira y la arrastra
sin reconocerla como tal, como si fuera su estado natural. No sabe lo que es el cariño, pero reacciona a él, aunque no entienda por qué algo en su interior cambia cuando alguien lo trata con amabilidad, como si una parte de él respondiera automáticamente a algo que nunca conoció conscientemente. Y eso se nota en pequeños momentos, casi imperceptibles, donde su comportamiento cambia, donde duda y donde no entiende por qué algo dentro de él se mueve de forma diferente, como si una parte dormida en su mente intentara despertar y no encontrara las palabras para hacerlo, porque su cuerpo y su mente están experimentando cosas que nunca aprendió a procesar, sensaciones que no tienen lenguaje, emociones que no tienen estructura y reacciones que no tienen explicación dentro de su lógica, hasta que entonces aparecen ellos, sus amigos. Aquí es donde empieza el verdadero conflicto interno del personaje, no una batalla física ni un enemigo externo, sino algo mucho más complejo y silencioso, una lucha contra sí mismo, contra todo lo que ha sido hasta ese momento, porque por primera vez en su vida Inosuke no está solo, pero eso no resuelve nada, lo complica, lo desestabiliza y rompe la lógica con la que ha vivido siempre, porque introduce variables que no sabe cómo manejar, porque es obvio que cuando alguien nunca recibió afecto y empieza a recibirlo, no sabrá cómo reaccionar, porque nunca tuvo una referencia para interpretarlo. Puede rechazarlo, confundirse e incluso volverse más agresivo, porque su sistema interpreta ese cambio como una amenaza a su equilibrio y como algo que podría debilitarlo. Sin embargo, poco a poco algo cambia, no de golpe ni de forma evidente, pero cambia, se filtra lentamente, casi sin que él mismo lo note, como una grieta que empieza siendo mínima, pero con el tiempo altera toda una estructura. Empieza a bajar la guardia en momentos específicos, en detalles pequeños que pasan desapercibidos si no estás prestando atención. Empieza a confiar sin darse cuenta, a actuar sin ese impulso constante de defenderse y a sentir sin entender. Y eso lo descoloca más que cualquier enemigo, porque no hay forma de pelear contra algo que no puedes nombrar. Eso es lo más doloroso de todo. Inosuke está aprendiendo a ser humano demasiado tarde, sin saber que lo está haciendo y sin entender por qué duele de una forma diferente. Cada interacción con sus amigos es una grieta en la coraza que construyó toda su vida. Cada gesto de compañerismo es algo que su mente no puede categorizar del todo, algo que no encaja en su esquema de ataque o defensa, algo que no puede reducir a solo supervivencia. Cada momento de vulnerabilidad es una lucha interna entre lo que siempre fue y lo que podría llegar a ser, entre el instinto que lo protegió y la humanidad que empieza a aparecer. No significa que él sea el que más sufre de forma visible, no es el que más llora ni el que más expresa su dolor, ni tampoco verbaliza su tragedia. Es triste porque es uno de los que más perdió sin saber siquiera qué perdió, uno de los que nunca tuvo la oportunidad de desarrollar una identidad emocional antes de tener que sobrevivir, uno de los que creció sin comprender lo que significa ser cuidado, porque no puedes extrañar algo que nunca conociste, pero eso tampoco hace que la ausencia duela menos, solo la vuelve invisible, más difícil de identificar y más difícil de ignorar desde afuera. Inosuke no llora su infancia porque no sabe que debía haber sido diferente, no busca amor porque no sabe que lo necesita, porque nadie le enseñó a reconocerlo, porque nunca tuvo un ejemplo que le mostrara qué forma tiene, no expresa tristeza porque nunca aprendió cómo hacerlo, porque nunca tuvo un espacio donde hacerlo fuera seguro, donde esa expresión no implicara peligro. Pero eso no significa que no esté ahí, no significa que no exista, solo significa que está enterrado bajo capas y capas de instinto y defensa, comprimido en comportamientos que desde afuera parecen simples, pero que en realidad son complejos. Está en su forma de reaccionar, en esa intensidad constante que nunca se apaga, como si siempre estuviera en estado de alerta. Está en su necesidad constante de validarse a través de la fuerza, como si cada victoria fuera una confirmación de que merece existir, de que tiene un lugar. Está en su capacidad de quedarse quieto, de confiar completamente, de entenderse a sí mismo y de detenerse lo suficiente como para sentir. Está en cada momento en el que sin darse cuenta actúa más humano y se asusta de ello. Inosuke es un niño que creció sin mundo,
mundo, intentando aprender a vivir en uno que nunca fue hecho para él, intentando construir significado donde nunca hubo guía, intentando llenar vacíos que ni siquiera sabe que existen. Es alguien que sobrevivió a todo, pero que nunca tuvo la oportunidad de entender qué significa realmente vivir. Alguien que ganó la batalla de la supervivencia, pero nunca tuvo tiempo para aprender el lenguaje de las emociones. Y lo más trágico de todo es que recién ahora está empezando a sentirlo todo y no tiene las herramientas para procesarlo. No tiene las palabras, no tiene los referentes, no tiene el mapa para entender ese territorio interno que empieza a abrirse. Y en ese proceso, en ese choque entre lo que fue y lo que está empezando a ser, es donde realmente entendemos su dolor. Un dolor que no viene de un evento específico, sino de toda una vida construida sobre una ausencia. Y eso es todo por este video. Si te gustó, agradecería mucho que me regales un like y una suscripción. Los comentarios están disponibles. Cuéntame qué te pareció este video y yo leeré todo lo que tengas que decir en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver. Me despido. Adiós.